Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la base secreta, bienvenidos una semana más a vuestro programa friki favorito, este que te trae eso que tanto te gusta, los juegos de rol, los juegos de mesa, la fantasía, la literatura, bueno, todo eso que te pone la piel de gallina y que te evade un poquito de esta realidad tan opresiva, ¿no? En algunos momentos. Bueno, hoy tenemos un programa más atípico que el de la semana pasada, que bueno, más clásico, por decirlo de alguna manera, en el cual pues vamos a tener secciones perfectamente divididas y vamos a hablaros pues principalmente de juegos de rol. En el programa de hoy vamos a dividirlo en dos partes. En primer lugar vamos a tener una entrevista con Seregras del canal Roll NL, y en especial por uno de los apartados que tiene dentro del canal que nos ha llamado muchísimo la atención, y que es un grupo de amigos pero también un grupo de profesionales que se ponen a jugar a rol y que se llama Doblajes y Mazmorras. Y seguidamente vamos a tener a nuestro compañero Tony Saurus haciéndonos una reseña del juego Blades in the Dark, un juego PBTA que bueno, luego nos contará Tony qué tal va la historia. Antes que nada, voy a dar la bienvenida, como no, a los agentes especiales que tengo aquí a mi lado. Muy buenas noches, Rubén Cambronero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues nada, aquí, como siempre, controlando los sonidos, perdona. Me acabo de dar cuenta de una cosa, que en el capítulo anterior también me pasó que dijimos muy buenas noches, y la gente me ha preguntado, ¿pero por qué decir muy buenas noches? Claro, pues muy buenas noches porque siempre emitíamos en las temporadas anteriores en directo, y entonces era un directo realmente lo que hacíamos siempre a las 10 de la noche clavados los lunes, y se nos ha quedado el DGS. Yo creo que se nos va a quedar ya para siempre, ¿o qué? Lo de las buenas noches. Aparte es que yo no tengo la temporización aún calibrada. Quiero decir, estamos grabando hoy para que salga el lunes que viene, pero si me pongo a hablar de las cosas que me han pasado hoy, ya va a hacer una semana cuando lo oigan. O sea, paradoja temporal. Para. Eso no puede ser. El otro día cuando lo escuchaba decía, joder, sí, descargaros ya el juego de Play que acaba de salir y hace una semana que está, ya la gente ya ni lo habrá mirado ya. Claro. Bueno, y como tenemos entrevista hoy y nos tenemos que meter en la sala de comunicaciones, tenemos a Miguel Ángel Pedrajas, que se va a encargar de las entrevistas en esta temporada. Muy buenas, Miguel Ángel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de la base secreta y compañeros aquí a los mandos? Pues nada, un placer como siempre volver a estar aquí con vosotros y poder tener invitados a los que hacerles unas preguntas muy interesantes. Pues sí, pues la verdad es que sí. Bueno, pues antes de meternos en harina, comentaros varias cositas. La primera es que varios de los miembros del podcast vamos a estar presentes, si no pasa nada, en la Noche Insomne en Zaragoza, ¿de acuerdo? Es el sábado 21 de este mismo mes, de septiembre, y bueno, pues por si no lo sabéis o no habéis estado nunca en las jornadas, pues son unas jornadas en las cuales, bueno, es una jornada, es una noche realmente, abren las puertas del recinto en el cual se celebra el evento a las 5 de la tarde y se cierran a las 5 de la noche. Bueno, siempre se suele alargar un poquito más de las 5 de la noche, pero bueno, el caso es que es un montón de horas a tope sobre juegos de mesa, juegos de rol en vivo, que hay bastantes, incluso tenemos charlas y demás. De hecho, tenemos a Pedro J haciendo una charla sobre juegos de iniciación rolera, y algunos de los miembros como Roberto Alhambra, Tony y un servidor, pues estaremos dirigiendo partidas allí y luego, por supuesto, jugando y disfrutando un poco del ambiente. Así que
Si vais a estar en la Noche Insomne, pues pegarnos un silbidito a través de nuestras redes y bueno, pues a ver si hacemos por vernos o por jugar o por lo que sea, ¿no? Y vernos ahí en Zaragoza, aunque sea a comer ternasco. Bueno, seguidamente decir que muchas gracias por la acogida de la vuelta de la base secreta. Ya después de este primer programa que se emitió la semana pasada, nos habéis mandado muchísimos mensajes de apoyo, de compañerismo y pues bueno, pues dándonos la enhorabuena por volver y que muchos de vosotros sabéis pues que esto cuesta un poco, que al final lo único que queremos es difundir el hobby y lo que tanto nos gusta y que os llegue a vuestros oídos de una forma pues totalmente gratuita, por decirlo de alguna manera, de corazón. Y bueno, pues nos dais las gracias y eso la verdad es que nos llena muchísimo. Recordad que si nos queréis seguir podéis buscarnos en Discord, igual que dijimos la semana pasada, y ahí va a ser un poco la base de operaciones para esta nueva temporada. Entonces tendríais que ir a Discord y buscarnos como la base secreta o directamente en nuestro Twitter o en nuestro Facebook, la base secreta, no tiene pérdida. Tenéis fijado en el primer mensaje del muro la invitación para meteros en nuestro servidor de Discord. Y bueno, pues os habéis ido metiendo poco a poco, vamos engrosando las filas de la base y poquito a poco pues iremos haciendo aquí peña. Y bueno, pues más adelante tenemos sorpresas para todos los que estéis ahí al pie del cañón con nosotros. Y dicho esto, ya no me extiendo más y pasamos a la sala de comunicaciones. Conectando sala de comunicaciones. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala de comunicaciones que la vamos a desempolvar porque llevaba bastantes meses esto cerradito, porque la última vez que redirigimos los satélites hacia el exterior, pues hace ya casi un año del asunto. Pero bueno, parece que todo funciona, que los comandos están todos correctos, así que Miguel Ángel, que está aquí conmigo, se va a poner a los mandos de la nave y... Aquí estoy poniendo ahí efectos y todo. Y vamos a... Sin más... Dilación y voz. Exacto. Vamos a presentar al invitado de hoy. Y como hemos dicho, es uno de los miembros del canal Roll NL, que ahora nos explicará Roll NL qué es. Y tenemos con nosotros a Seregras. Muy buenas, Seregras, ¿qué tal? Hola, gentes. Yo soy Seregras y estoy encantado de estar aquí con vosotros en la base secreta. Que bueno, ahora que estoy yo creo que ya no es tan secreta, ¿no? No, o sea, no. Por aquí han ido pasando muchos. Lo que pasa es que cuando acabemos la entrevista te daremos una pastillita y... Vale. Sabes, olvidarás todo. No te preocupes. Bueno, Seregras, que también... Iba a decir Seregras, también conocido como Ismael, pero no, es Ismael, conocido como Seregras, que bueno, es ingeniero, trabaja y vive en Reino Unido, tiene 35 años y lleva desde los 10 tirando dados. Y según él, odia a los elfos. No sé si sean los altos, los oscuros o todos en general. ¿Por qué? Todos en general, es una bromilla que tenemos en el canal, porque tenemos tenemos una serie un poquito divertida de animaciones que se llaman Historias de Roll NL, en la que voy contando mis andanzas y bueno, y muchas de ellas son con jugadores o jugadoras que me tocaban jugar con elfos y era un poquito raro. Ya os explicaré más tarde. El caso es que un día, pues navegando por internet, por podcast y demás, me topo
con un podcast que se llama Doblajes y Mazmorras. En este momento pues yo no conocía a Seregras, no lo había podido escuchar hasta ese momento y me llamó mucha atención porque son las típicas partidas que escuchamos de streaming, pero tienen un matiz muy, muy importante y muy interesante, y es que los jugadores de estas partidas son dobladores, actores de doblaje profesionales, pues del medio, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando escuché por primera vez la primera partida en audio, porque ni siquiera fue en vídeo, pues enseguida corría a los agentes y... Chicos, tenéis que escuchar esto, que mola un montón. Porque, claro, le da un color especial, ¿no? Pues que las voces tan profesionales hablen pues con los roles de esos personajes. A partir de ahí ya investigamos un poquito más y vimos que tenía su Twitter bajo rol _NL y un canal de Twitch al cual pues algunos nos hemos unido y ya a partir de ahí hemos empezado a ver todos los vídeos que tenía. Y cuéntanos un poco, Seregras, ¿de dónde viene el canal Rol NL y por qué NL? Bueno, sí, es una pregunta que nos hacen bastante, porque el nombre es un poco extraño. El canal surgió hace 3 años y medio. Yo hace un tiempo con el tema de, como has dicho, que me dedico a la ingeniería, pues me toca viajar bastante por el mundo, ¿no? Y bueno, pues como estoy siempre de aquí para allá, pues tengo dificultades para tener una mesa estable de rol. Entonces, pues en aquel entonces, hace 3 años y pico, pues decidí meterme en Google Plus y estas cosas y ver si podía encontrar un grupo de juego online. Y allí encontré al otro copropietario del canal, mundialmente conocido como Pifioso Viletus. Me invitó a su canal, que en aquel entonces se llamaba Nowloading, que era un canal de gaming en el que él pifiaba jugando a juegos de todo tipo, a Minecraft y historias así. Sí. Y comenzamos a streamear y emitir las partidas allí muy poquito a poquito, una vez cada 2 semanas y tal. La cosa se fue animando, lo hicimos ya una vez por semana y tal, después de 1 año y pico, y entonces es cuando le cambiamos el nombre radicalmente a Rol NL para mantener el logo que tenía NL de Nowloading, pero ahora nos llamamos simplemente Rol NL. Y bueno, pues en el camino de estos 3 años pues hemos llegado a tener muchísimos colaboradores y amigos. Ahora somos 5 personas detrás del canal, tenemos a grupos como Dados en Diferidos, los que has comentado también, de Doblajes y Mazmorras, y bueno, es una familia que estamos creciendo con el objetivo de poder promocionar la afición a los juegos del rol, que esperamos que no sea solo de viejunos, que no estemos nosotros simplemente jugando aquí dentro de 30 años y nadie más, pues por eso lo estamos haciendo. Muy bien, pues mira, has comentado ahora mismo lo del tema de doblajes y mazmorras, también lo ha dicho Chucky. Cuéntanos un poco qué supone doblajes y mazmorras dentro del canal Rol NL. Pues doblajes y mazmorras surgió en 6 días, hace 1 año, el 16 de septiembre del 2018, y me costó como 3 o 4 meses montarlo. Estuve 3 o 4 meses buscando una manera de traer a nuestro canal a actores y actrices de doblaje profesionales para jugar al rol con nosotros en plan Critical Role. El caso es que me fue bastante complicado, porque mi intención era esa y sigue siendo la misma: promocionar esta afición. Y bueno, pues yo siempre he buscado maneras originales de hacerlo, pues por ejemplo trayendo a entrevistas a autores y autoras de fantasía, que tuvimos nuestra saga de Lectores y Mazmorras, trayendo, por ejemplo, a cosplayers que nos hablasen de su afición, trayendo a agrupaciones de rol en vivo. Y en esta, pues subí un poquito más el nivel y intenté contactar pues con actores y actrices de doblaje. Como os digo, me costó un montón de meses porque actor o actriz con el que hablaba, lo primero que me decían era siempre lo mismo: no sé qué es el rol. Entonces, eso a mí me daba más motivación para seguir buscando a alguien que sí lo conociese, o convencer a alguien dentro de ese gremio para potenciar el rol. Y después de muchos meses, pues encontré a este grupazo con el que solemos jugar, que lo componen Desiree Álvarez, que la habréis oído en multitud de películas y series. Ha salido en series como Carmen Sandiego, múltiples películas. Melania Ramos, que también ha salido en series como Supernatural y cosas así.
María Hensor, que ha salido en series como El Príncipe Dragón, Dragon Prince y otras series, y pues Dante, que ahora mismo me he olvidado de su nombre real, así, Isaac Morales, que bueno, ha salido también en varias obras de locución, etcétera. Y comenzamos a jugar y desde entonces, pues una vez por semana estamos jugando. ¿Y ese grupo era ya estable? Quiero decir que dio la casualidad de que ellos ya se conocían entre sí y se pusieron en contacto contigo a raíz de algún contacto previo tuyo, o ya lo fuiste formando tú. No, en absoluto. Como dije, yo estuve haciendo un poco de reclutamiento por Twitter y Facebook y todas las redes sociales y preguntando a todos los actores de doblaje habidos y por haber, y ya te digo, todos me respondían que no sabían qué era el rol, hasta que di con la tecla, contacté con Desiree Álvarez por su Twitter, por ejemplo, me respondió que sí. A Melania Ramos también contacté con ella también por un comentario que le dejé, creo, en su canal de YouTube, y con todos ellos por separado. Ellos solo se conocían, por ejemplo, Mel con Des y María de haber colaborado antes, Dante creo que con una de ellas de haber colaborado en un fandub o algo por el estilo, pero muy brevemente, o sea, no, menos María y Des, el resto no se conocían mucho. Pues es muy curioso porque sí que es verdad que desde un primer momento, fíjate, yo lo pensaba así, daba la sensación de que eran un grupo, incluso que ya jugaban a rol antes de tu propuesta, ¿no? De alguna manera, o sea, daba la sensación de grupo de amigos o amigas o compañeros o como lo quieras llamar, que jugaban y que pues se han lanzado, ¿no? a utilizar sus atributos y sus características pues en los directos, ¿no? De alguna manera. No, de hecho es curioso que la única del grupo que tenía mucha experiencia, he jugado muchísimo al rol, es Desiree Álvarez, que es una enloquecida de vampiro. De hecho, si habéis visto algunos de sus vídeos, tiene tatuado el logo del clan Malkavian en el cuello. Y es la única, porque el resto habían jugado 1 o 2 partidas en sus vidas. Entonces, sí, era un grupo bastante variopinto, sí. Bueno, muy guay. Pues la verdad es que muy guay la iniciativa. Y bueno, vemos que no solamente es un canal donde se emiten y tanto en vídeo o en podcast, sino que detrás hay una preparación técnica y audiovisual bastante currada, ¿no? Porque te preparas ahí con pues un set donde están todas las ventanas, donde vemos a todos los jugadores de la partida, el chat, todo como muy bien dispuesto para que esté todo muy claro. E incluso muchas veces en las partidas tú das pie a la gente que la está viendo en directo pues a que haga cosas o decida cosas de la propia partida, en plan tu propia aventura, ¿no? Busca tu propia aventura. ¿Cómo montas todo eso? ¿Cómo se hace doblaje sin mazmorras? Buah, pues con mucho esfuerzo y cuidado, sí. La verdad es que lleva bastante tiempo. Y bueno, nosotros montamos OBS, ya sabéis, lo típico, OBS, utilizamos Skype, Discord, Jitsi, muchas veces Appear, un montón de software y programas con el objetivo, como dije al principio, de hacer más llamativo el rol online. Hay mucho prejuicio contra el rol online, ¿vale? Básicamente, desde hace muchísimo tiempo ya. Y nuestro objetivo es quitarnos ese prejuicio, hacer que las partidas sean cada vez un poquito más atractivas, pues usando todo este tipo de tecnología, usando encuestas en vivo, usando overlays que sean llamativos, es decir, imágenes alrededor de las webcams, cosas por el estilo, para que la gente nos vea y la gente se interese por decir, oye, esta gente lo que está haciendo mola, tiene que ser divertido, voy a jugar yo al rol también, voy a convencer a mis amigos y amigas. Entonces, pues cada vez tenemos que darle más a la imaginación, ir sacando más músicas de ambientación, ir sacando más material, más tecnología para que esto sea posible, reduciendo el tiempo, por ejemplo. Nosotros jugamos 90 minutos para que no sea muy pesado y cosas por el estilo. Y eso, evidentemente, sí, lleva mucho trabajo, pero bueno, como está bastante procesado, tenemos un proceso bastante trabajado ya, pues nos cuesta menos de lo que nos costaba al principio. Y ya habiendo pasado ya un año desde el inicio de este proyecto, supongo que ya hay confianza con los actores y con las actrices. Y
¿alguno te ha confesado la impresión que tuvieron cuando les invitaste a participar en este proyecto? Sí, de hecho, en nuestro canal tenemos entrevistas individuales a cada uno de ellos para presentar el grupo y bueno, pues todos ellos pues dicen lo mismo, que la idea les convenció bastante desde el principio y que no se esperaban esa primera sesión, porque tuvimos, por ejemplo, una primera sesión a puerta cerrada para saber cómo se compenetraba el grupo. Y en esta primera, en esta primera sesión íbamos todos, iban ellos con mucho miedo y a mí me dijeron que creían que, bueno, que yo estaba súper tranquilo. Os juro que yo tenía las piernas temblando bajo la mesa, que no se ven, que no se ven en nuestra partida, porque, claro, estaba jugando con actores y actrices profesionales, gente que se gana la vida interpretando a personajes en series de televisión. Y estaba diciendo, ¿cómo voy yo, pobre desgraciado de YouTube, dirigiendo a gente así? Entonces estaba, vamos, asustadísimo. Y pues parece ser que ellos también. Y bueno, después de esa primera sesión ya todo muchísimo mejor y al final pues bueno, salen auténticas obras maestras de algunas de los episodios, porque ellos hacen, en serio, hacen absoluta magia. Sí. Bueno, y según tus preferencias personales, ¿qué cosas vas a querer probar en el canal? ¿Qué vamos a ver o por dónde quieres tirar tú? Pues verás, ahora, bueno, lo vamos a anunciar mañana, pero claramente lo voy a anunciar ahora para vosotros, aunque se vea la semana que viene en el programa. Lo vais a anunciar en vuestro canal antes que nosotros salgamos en la hora. Claro, pero bueno. Con lo cual no es spoiler. Bueno, tenemos Twitter. No es spoiler, exactamente. Así que, bueno, una de las cosas que va a cambiar en Doblajes y Mazmorras es que como nuestro grupo pues tiene bastantes compromisos laborales y a algunos de ellos les cuesta bastante quedar por en semana, vamos a ampliar Doblajes y Mazmorras a 2 grupos. Un grupo que va a jugar los martes, como estábamos jugando antes, a las 7:30, que cambiaba de vez en cuando, depende de sus responsabilidades, pero ahora va a ser siempre los martes, y el otro grupo va a jugar los domingos. El primer grupo lo va a componer María Genzor, Desiree Álvarez y Nacho Frost, Ignacio, que ya estuvo con nosotros en la primera mini campaña. Y el segundo grupo lo van a componer Dante, Melania Ramos y Kenji Candy, que ya ha estado en un par de one-shots con nosotros y que, bueno, ya la habréis escuchado seguramente en muchísimos programas de televisión, porque, vamos, tiene una voz increíble. Entonces van a ser esos 2 grupos de 3 jugadores a los que de vez en cuando también se van a acoplar otros actores y actrices de doblaje, porque desde que empezamos el año pasado nos han enviado muchísimas peticiones, muchos actores y actrices que están empezando, otros profesionales también, para venir de invitados algún que otro día. Entonces, qué guay. Seguramente vaya a ser eso, sí. Otro proyecto que tenemos, pues seguramente el mes que viene tendremos de invitados a un grupo de improvisación, de improv, de teatro, de profesionales. Sí, los que hacen improv son sabéis que son este tipo de actores de teatro que no llevan ningún guión y que van a la actuación pues con la mente en blanco, ¿no? Con una serie de trucos, y van involucrando al público, y es algo muy divertido. Si no habéis tenido la posibilidad, os lo aconsejo muchísimo. Aquí en Reino Unido hay muchísimas salas de improv y vamos a traer a ese grupo pues para hablar con ellos y para que nos hagan un one shot entre todos y aprender un poquito de la improvisación en el rol. Y bueno, vamos a seguir con todos nuestros proyectos, como Dados en Diferido, jugando Waterdeep. Ahora sale en septiembre, a finales de este mes, sale Descent to Avernus de Dungeons and Dragons. La va a traer nuestro máster invitado de Eric. Y bueno, mucho rol que vamos a seguir trayendo para seguir haciendo más famosilla esta afición que nos gusta a todos. ¿Creas tú las aventuras que jugáis en el canal? Y otra pregunta también anexa a esta. ¿Los jugadores se crean sus propios personajes? Vale, yo trabajo de 2 maneras diferentes en el canal. Si normalmente, y esto puede sonar raro, si no tengo mucho tiempo, tiro de improvisación absoluta. Y suele ser casi siempre. O sea que suele ser casi siempre.
Yo, como he dicho muchas veces, sigo la máxima de un libro, que es mi libro de cabecera, me lo leo muchísimas veces, que se llama The Lazy Dungeon Master, que significa el director de juego vago, y es alucinante ese libro. Entonces yo lo sigo como mi máxima, que significa que si quieres prepararte bien, no te prepares nada más que 5 cositas. Uh-huh. Y entonces la mayor parte de nuestras partidas, evidentemente, tienen como las mías al menos, tienen como un 60% de factor de improvisación. Y las de doblajes y mazmorras, más todavía. Menos, por ejemplo, menos esta última que estamos jugando, como sabéis, Ghosts of Saltmarsh, que es el último módulo publicado por Dungeons & Dragons, que aún así le tengo que meter muchas cosas porque esta gente cambia la historia a la mínima. Entonces... entonces la mayor parte de las cosas que hago son improvisadas y las campañas de doblajes y mazmorras, casi todas, menos esta última, son improvisadas. Uh-huh. Seregras es el Balú del rol. Bueno, un momento, hablando de Balú y todo esto, acaban de llamar a la puerta y me parece que ha llegado nuestra agente especial de una misión externa, nuestra agente Tonisaurus. Muy buenas, Tony, ¿estás por aquí? Muy buenas noches, Chucky. ¡Hombre! ¡Qué bien se te escucha! ¡Qué bien se me oye! Yo soy más del mono. Es verdad, es cierto. Muy bien. Acuérdate siempre, no te olvides. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuántas ganas de volver a estar aquí? Perdonad si os interrumpo, He llegado así como por debajo de la puerta. Bueno, estabas en misión secreta, que en el anterior capítulo no pudiste estar físicamente y sé que te dolió con todo el corazón del alma. Ahora, poco a poco, pues lo que tengas que preguntar, pues levantas la mano y te hacemos caso, ¿vale, claro. Tony? Perfecto. Pues nada, continúa. Muy bien, pues mira, yo quería preguntarte, Seregras, has comentado antes que tenías que ajustarte un poco a los horarios de los jugadores, ¿no? En este caso por sus compromisos laborales, supongo también con los tuyos. Normalmente, ¿qué hacéis? ¿Emitís directamente en directo o grabáis algún programa y luego lo subís? ¿Cuál es vuestro proceso? No, es todo en riguroso directo. Normalmente solemos emitir los martes a las 7:30 en Twitch. Hay veces en las que no se puede, si tiene que faltar uno, pues jugamos 3 o invitamos a alguien de los actores que conocemos, o si no se puede, pues 3. Pero si van a faltar más de uno, pues cambiamos el día, como por ejemplo hoy lo hemos cambiado mañana, por ejemplo esta semana jugamos el miércoles 11. Que va a ser la última semana en la que vamos a jugar solo los martes. Ya la semana que viene, o esta semana que lo estáis escuchando ya, sí. Jugamos martes y domingo. Pero sí, nos cuesta bastante quedar y por eso esa solución de dividirlo en 2. Pero siempre jugamos en directo, siempre jugamos en Twitch y el resultado, que es la partida de 90 minutos, la subimos a YouTube y a iVoox. Uh-huh. Y comentabas también que estos actores y actrices de doblaje tienen un horario bastante difícil, ¿no? Por ejemplo, hoy hubiésemos querido tener alguno de invitado aquí también para hacerle alguna pregunta, por eso tenemos que hacerte las preguntas a ti directamente para que contestes por ellos. ¿Cómo es la vida, por lo que tú sabes, de un actor o una actriz de doblaje? Pues ellos tienen muchas, lo que llaman convocatorias, que es cuando salen plazas para doblar la voz de algún personaje en algún medio, una serie de televisión o una película, y esas convocatorias pues pueden ser a la hora que les den. Es decir, puede ser por la tarde a última hora, la primera hora, por la mañana, puede ser a cualquier hora. Entonces, para hacer ellos este tipo de cosas, pues necesitan una disponibilidad plena para estar allí. Y claro, sí, a veces es complicado porque tienen, ya os digo, tienen este tipo de responsabilidades. En el caso, por ejemplo, de Sireno, ella dobla porque está en un estudio y dobla de una hora a cierta hora, pero tiene que doblar muy pronto por la mañana porque el estudio está todo el día abierto y doblan en no sé cuántos turnos, uno de mañana, otro de tarde y otro de lo que sea. Entonces es complicado organizarnos todos, pero bueno, lo estamos consiguiendo, llevamos un año consiguiéndolo más o menos para jugar semanalmente y de hecho, pues como te decía antes, pues vamos a duplicar las partidas de doblajes y mazmorras semanalmente. Habías comentado también cosas en las que habían trabajado estos chicos, estas chicas. Ellos normalmente, ¿qué edad tienen? Porque se les ve bastante jóvenes en los vídeos. Sí, son muy, muy, muy jovencitos. Ninguno llega a los 30, o sea, ninguna. O sea,
O sea, Lo cual está bien, porque aparte de tu trabajo para fomentar la afición, se demuestra que bueno, que la afición sigue estando ahí y que va creciendo. Es decir, que aquí los viejunos no nos quedamos... Y que el que lo prueba repite, ¿eh? Exacto. Sí, absolutamente. Yo estoy muy contento con el tema porque, claro, al ser gente más joven, pues tienen más visibilidad en gente de su generación. No viejunos de vieja escuela como yo o como nosotros. Os voy a incluir porque me apetece, pero no. O sea, ellos tienen bastante visibilidad en gente joven y eso nos ayuda. Eso nos ayuda a perpetuar pues nuestra pequeña afición. Muy bien. Y, ¿sabes? Habéis comentado algunos trabajos que habían hecho ellos. La gente que puede escuchar vuestro canal reconocerá muchas voces. Pero repítenos un par de cosillas en las que podemos encontrar a esta gente. Sí, por ejemplo, Desiree Álvarez la podéis escuchar de protagonista en Pacific Rim. Y muchas otras películas, pero que hace tantas que es que ni ella misma se acuerda, porque Black Mirror creo que también estaba. He podido escuchar en Carmen Sandiego, en la serie, y en muchísimas películas en papeles ya más secundarios. Pero básicamente, ahora que se me vengan a la cabeza principales, esos dos. Porque de hecho en Carmen Sandiego hace una absoluta pasada, hace 3 personajes al mismo tiempo y no te enteras de que son los 3 de la misma persona. ¿Qué más? María Genzor sale en The Dragon Prince, El Príncipe Dragón, que es una serie roleable al máximo, es una pasada de serie. Y ella hace de Ellie, la niña que tiene el lobo. Marianela Ramos sale en Supernatural, pero ahora mismo no me acuerdo del personaje que hace. Y Dante hace más cosas de locución y de teatro. O sea, no sé ahora mismo, no sabría deciros ahora mismo exactamente en qué podéis escucharlo, ¿vale? Porque ellos hacen muchísimas cosas y tampoco me acuerdo mucho, pero sí, son profesionales los 4. Bueno, y Kenji Candy también sale en muchísimas series infantiles, pero ahora tampoco sabría deciros cuál. Sí, de todas maneras son bastante... Si me preguntáis, os lo diremos. Exacto, pero por ahí os lo diremos. Es lo que se iba a decir, digo, los tenéis también en las redes a todos y bueno, ellos enseguida muestran el trabajo. Yo he estado, pues eso, picheando por aquí y por allá con unos y con otros y me han sorprendido muchos de los trabajos. Oye, Seregras, tú cuando diriges y narras también modulas, guardas silencios narrativos, tienes una edición bastante buena, lo que, no sé, lo que da a entender también de alguna manera que todo este tema del doblaje a lo mejor te ha llamado la atención en algún momento, ¿te hubiese gustado trabajar de esto? No, a mí no. Vamos, a ver. Yo he aprendido mucho de estar con ellos, de los consejos que me dan, de las cosas que me dicen. He aprendido muchísimo a la hora de dirigir partidas. Nunca había hecho cursos ni nada por el estilo, pero vamos, que de estar con ellos me he exigido a mí mismo una barbaridad. A ver, lo suficiente como para que la gente lo diga, vaya, pues qué mal se le oye al director y a los demás muy bien. O de no tener que callarme para decir, ostras, que no se me oye muy bien a mí, que hablen ellos. Que al principio hacía bastante eso. Pero he aprendido muchísimo de ellos, muchísimo, de los consejos que me han dado, de las conversaciones que he tenido, de cómo interpretar personajes, de cómo cambiar la voz sin tener que rompértela, de cómo usar la nariz, que puede parecer una tontería, pero hay que usar muchísimo la nariz para cambiar el tono. Muchas cosas así las he aprendido de ellos, básicamente. Y qué chulo. Sí, es increíble. Ya os digo, para los que tengáis interés, tenemos una charla de las anteriores Netcon, de las Netcon del año pasado, de este año, perdón, del 2019, que se llama La voz en los juegos de rol. La tenemos en nuestro canal y también la tenéis en la web de los organizadores de las Netcon, en la que juntamos a todo el grupo de Doblajes y Mazmorras y se pusieron a dar consejos sobre cómo utilizar la voz para interpretar personajes en partidas de rol, por si os interesa. Y yo aprendí bastante de esa charla. ¿Y cuáles son tus gustos roleros, Seregras? ¿Qué es lo que así más a nivel profundo te gusta en los juegos de rol? O juegos de rol en concreto. Yo soy muy viejuno, ¿vale? Yo soy muy mazmorrero. Tío, no me digas eso, que tengo un año más que tú. O sea... No, me refiero a viejuno en el rol. Ah, soy sí. muy mazmorrero.
mazmorrero, ¿vale? Me gusta muchísimo D&D, me gusta muchísimo la fantasía medieval, pero me he exigido a mí mismo probar todo tipo de juegos. Y yo no le hago ascos a ningún juego indie, a ningún tipo de juego del estilo. He jugado con ellos de todo, he jugado en el canal todo lo que ha pasado por mis manos. De hecho, muy poquito de lo mainstream me faltará por jugar o dirigir a mí en el canal. Pero vamos, por mi preferencia personal siempre han sido las historias de fantasía medieval, aunque me puedo adaptar a cualquiera porque me gusta probarlo todo. Muy bien. Y actualmente, o sea, ¿sigues la actualidad de las novedades del mercado? Y de ser así, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en los últimos meses? Sí, las sigo bastante. De hecho, viviendo aquí, yo vivo en Reino Unido y aquí voy bastante voy a 3 convenciones al año aquí. Voy también a un grupo de juego de rol una vez al mes aquí en mi ciudad. Y a las convenciones a las que voy son 3 muy grandes. Las 2 de Birmingham, que son la UK Games Expo, la otra no me acuerdo el nombre, y la Dragon Meet de Londres. Y este año he estado en 2 de ellas y desgraciadamente este año he visto poca novedad en el mundo anglosajón. Pero he de decir que estoy muy contento de ver mucha novedad en el mundo hispanoparlante. La verdad es que estoy bastante contento de que la industria esté creciendo, de que cada vez salgan más editoriales, de que haya más proyectos de Berkami, de que estén saliendo cosas, y nosotros intentamos apoyar lo máximo posible a toda la industria rolera en español, ya que si no lo hacemos nosotros, desde luego los demás no lo van a hacer. Entonces, me refiero de países. Sí. Tenemos que cuidar lo nuestro, tenemos que cuidar nuestra industria, y para que el rol aflore y se convierta en una afición menos minimalista de lo que es, pues tenemos que estar con ellos. Y a mí me encanta que cada vez haya más editoriales como Rolecat, The Hills Press, muchas otras editoriales que van saliendo, las que estoy bastante orgulloso. Muy bien. ¿Os relacionáis con más gente del mundillo fuera de gente buena? De hecho, obviamente desde Doblajes y Mazmorras, que fue el año, hemos tenido un subidón alucinante. De hecho, en este último año hemos subido 2.000 seguidores, así por la cara. Sí, y en Twitch pues ya estamos cerquita de los 1.000 seguidores, porque lo abrimos justo con Doblajes y Mazmorras, así que es una barbaridad. Hemos sentido el cariño de toda la gente y seguimos creciendo día a día, lo cual me parece sorprendente todavía. Estamos ya en los 4.000 suscriptores de YouTube y no sé dónde llegaremos, pero bueno, nosotros vamos a seguir. Pues va como una moto eso. Me alegro muchísimo porque yo creo que por lo que has contado, además el crecimiento, el tipo de afición con la que os movéis, el tipo de jugador joven, creo que es toda una apuesta por fomentar la afición que tú hacías, y creo que lo has conseguido, pero de todas. El hecho de que también nos hayas llamado la atención nuestra y por eso estemos aquí entrevistándote, y seguro que te saldrán muchísimas más entrevistas de otros podcasts, pues oye, por nuestra parte yo creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no, Chucky? Enhorabuena y un gustazo tener gente como tú en la afición. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, por regalarme este rato tan agradable charlando con vosotros, y bueno, recomendar a todos que sigáis a La Base Secreta, a los nuestros también, y que ya no van a ser tan secretos. Bueno, habéis dicho que me vais a dar la píldora, pero muchas gracias. Después. Sí, vale. Muchas gracias, ha sido un honor y un placer estar aquí. Muy bien. También saludar al resto de gente del canal, de RolNL, a Viletus, a Enrique, a Zondark, a Michael y a Viejas. Sí, Vieja. A través de Twitch los podéis seguir, y que también tenéis un apartado de donaciones por si os gusta pues su rollo y queréis donar para ir creciendo, porque todo lo que vais recaudando se va generando pues en material para mejorar la infraestructura del canal, con lo cual si os gusta pues vamos ganando todos. Y nada más, Selegras, muchísimas gracias por haber estado y nos vemos prontito, y haznos algún hueco a algunos agentes de la base en alguna partida de esas tuyas, tío. Sí, por supuesto. Estaréis allí en primera fila, los agentes. Muchas gracias. Vale. Gracias a ti.
Bueno, amigos y amigas de la base secreta, nos desplazamos hacia el búnker, donde vamos a traeros una reseña de juego de rol. Desbloqueando búnker. Bueno, ¿cómo está el búnker? Madre mía, madre mía. Tony, coge esos libros que se van a caer, por favor. Vale, pero esto está desordenado. ¿Quién no has venido a limpiar en todo ese tiempo? ¿Qué va? Si cuando llegué la rumba se había bebido el agua del gato. Flipas. Flipas. Habéis dejado abiertas las ventanas, pues no me extraña, ¿sabes? Hombre, es que si no aquí olía a cerrado. Oye, Rubén, te está entrando un mensaje por el audioreceptor. ¿Qué es eso? Sí. A ver, como antes has dejado así las cosas un poquito por el aire de lo de la noche de Insomne, ¿vale? He estado buscando información, digo, no vamos a dar información que sea falsa, ¿vale? Bueno, no lo vamos a dar conscientemente. Sí, eso es, ¿vale? Mirando la información, tenemos que se realiza en la sala multiusos, en el auditorio de Zaragoza, Correcto. el 21 de septiembre, de 5 de la tarde a 5 de la mañana. ¿Vale? Es gratuito y habrá juegos de mesa, de rol, torneos, roles en vivo, demostraciones, actividades infantiles, escape room, zona outlet y sorteos. Nada, allí os esperan y os esperamos. Efectivamente. Y recordad, allí existe un viento que se llama el cierzo. No llevéis capas ni cosas así, ¿vale? Porque si no, no podréis llegar hasta el auditorio. Estéis donde estéis. Avisados quedáis. Bueno, Tony, hablando de capas y esas cosas, vamos a hablar de un juego, un PBTA que nos ha traído no solo rol en castellano, aquí a la piel de toro, que se titula Blaze in the Dark. Pero su autor es John Harper, el arte del juego es también de John Harper, que es un hombre muy completo, y la traducción al castellano ha sido por Luis M. Rebollar. Es un juego básico de 324 páginas, cartoné, interior en blanco y negro y portada a color. Blazing the Dark es un juego de rol sobre bandas de audaces criminales que buscan la forma de prosperar en las opresivas calles de una ciudad industrial de fantasía. Aquí hay robos, persecuciones, misterios ocultistas, tratos peligrosos, escaramuzas sangrientas y sobre todo las riquezas que puedan conseguir. Si eres lo suficientemente osado como para hacerte con ellas, claro. Deberás superar junto a tu incipiente banda las amenazas de tus rivales, de las poderosas familias nobles, fantasmas vengativos, los casacas azules de la guardia de la ciudad y tus propios vicios criminales que te llaman como cantos de sirena. ¿Conseguirás ser alguien poderoso en el mundo criminal? ¿Qué estás dispuesto a hacer para llegar a la cima? Esta es la propuesta de este juego, que viene a un precio de 29,99, el físico con el digital incluido y la copia en digital en PDF por 10 euritos. Y bueno, Tony, te dejo los mandos del búnker para que nos expliques Blaze in the Dark. Bueno, has dicho que hablábamos de capas y hablamos más bien de capuchas, ¿no? Como bien has dicho, Blaze in the Dark es un juego que se podría traducir, o incluso se dijo en su día que podría ser llamado como Puñaladas en la Noche. Uh-huh. Pero claro, era un nombre como muy de las 3000, ¿no? Uh-huh. No era un nombre muy acertado. Bueno, al final se ha quedado en Blaze in the Dark, que es un juego que salió por Kickstarter bajo la editorial Evil Hat, que vaya, que es conocidísima por hacer juegos como por ejemplo Fate, no sé, uno por así decirlo, y otros muchos más, como yo que sé, otros en catálogo de no solo rol, y cambiando de tercio, el Feliz Cumpleaños Robot, ¿no? Uh-huh. Los juegos infantiles. Bueno, pues este juego en su día en el Kickstarter consiguió una buena suma, fue un Kickstarter bastante sonado y mucha gente en nuestro país pues se ve que lo adquirió, y cuando salió en castellano dijeron, oh, maldición, va a salir. Pero bueno, ¿de qué trata Blaze in the Dark, no? Es un juego, como ya has dicho, PBTA, que ahora explicaremos qué es este sistema, en el cual los jugadores tomamos el papel de una banda criminal.
Una banda criminal con nuestros diferentes arquetipos y nuestras diferentes necesidades, ya sea arquetipo como criminal o ya sea arquetipo como banda, que esto es importante. ¿En qué mundillo nos vamos a mover? Pues decía aquí una ciudad industrial de fantasía, ¿no? Pues efectivamente eso. Imaginad un Londres, ¿no? Industrializado, pero con tintes victorianos en algunos casos. Y eso sería la ciudad de Doscol, que es donde se basa realmente la situación del juego. Duskball, perdón, que he dicho mal. Pero además, todo esto está encerrado dentro de un pitote del copón, por así decirlo, porque esta ciudad está rodeada de una barrera mágica que está ahí aposta, no es que esté puesta porque sí o porque hay un mago malo, sino está puesta para proteger la ciudad de demonios y demás bicharracos que hay en el exterior, ¿no? ¿Y esto para qué es? Bueno, pues esto ya os adelanto que es una cosa que el propio juego nos dice, es una excusa para que los jugadores cuando cometan crímenes y den golpes, ¿no? Que va de esto el juego, de dar golpes criminales, pues no digan, pues nos vamos de la ciudad unos días. No funciona así, no te puedes ir. Y esto sería la parte más básica de la ambientación, lo que yo te explicaría si me preguntas, ¿de qué va Blaze in the Dark, no? ¿Alguna duda, Chucky? ¿Qué te parece? No, me gusta mucho. Bueno, el sistema, bueno... Me recuerda a mi barrio. Exacto, es algo así. Se podría llamar Blaze in the Dark o Torrefiel. Torrefiel in the Dark, si también lo quieres pensar. Varona in the Dark. O Varona, efectivamente. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar con el juego, pues como ya he dicho haciendo una reseña general del libro, es ese mundillo, ¿no? Donde nos vamos a centrar y enseguida se centra en el sistema de juego. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, el PBTA ha habido muchos juegos con este sistema, de Dungeon World, Apocalypse World, el de Sombras Urbanas, Worlds in Peril. Worlds in Peril, exacto, que ya llevan un poco de recorrido, pero cada uno de ellos le ha dado pues su girito o su toque para hacerlo más suyo, ¿no? Para no ser un sistema genérico y ya está. Entonces también es verdad que es un sistema que, por ejemplo, a mí personalmente es de los que cuando te puedes hacer la lectura primera, ¿no? Del libro, siempre, aunque lo hayas leído varias veces, como que cuesta un poco, ¿no? Es cierto que a lo mejor Dungeon World y Sombras Urbanas es de los que más claro lo han dejado, pero bueno, se hacen un poquito más densos, ¿no? Porque no es un sistema tan mecánico como tiras y a ver qué ha pasado. En el Worlds in Peril, por ejemplo, es que es prácticamente un reglamento narrativo. O sea, efectivamente. Claro, se te hace muy raro cuando tiras a buscar alguna regla porque no están disueltas en un texto escrito que te explica un poquito cómo funciona todo. Efectivamente. De hecho, aquí nos va a pasar algo parecido. Primero, cuando nos encontramos con la creación de un personaje, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos que recurrir a la web de No Solo Roll para descargar el libreto en PDF de ese personaje. Porque no hay una ficha arquetípica para que tú empieces a partir de ahí. Tú elegirás un libreto que será el arquetipo del personaje y a partir de ahí en él tendrás toda la información para completar ese personaje, pues las habilidades que va a tener y demás, porque dependiendo de los arquetipos, que ahora luego os explicaré cuáles hay, pues tendrás unos u otros. Lo que comparten, obviamente, son los atributos y acciones que van a poder hacer, ¿no? Por así decirlo, tenemos 3 tipos de atributos, que serían destreza, perspicacia y voluntad, que además se definen cada ello en 4 tipos de acciones que podemos hacer. Es decir, tenemos un total de 12 acciones, que las enumero rápidamente, que son acechar, afinar, destrozar, pelear, analizar, cazar, estudiar, trastear, armonizar, influir, mandar y socializar. Ojo, estas son nuestras acciones posibles, ¿vale? ¿Qué implica esto? Si recordamos otras reseñas de los PBTAs, incido un poco en esto, es que cuando el juego y el grupo es maduro a la hora de jugar y ha tenido mucho recorrido dentro del juego en este sistema, lo que se busca no es que digas, pues voy a tirar por armonizar. No. Lo que se busca es que la narración entre en el juego, todo sea conversacional y entonces de la conversación que se está manteniendo se extraiga de manera implícita qué habilidad hay que tirar. No sé si me explico. Sí. Entonces, por eso tiene tantísimas acciones, porque intenta amoldarse a todo aquello que pueda darse en este juego, ¿vale?
Bueno, pues dichos atributos, dichas acciones pueden tener atributos desde el 0 hasta el 4, que son unos puntitos que se marcan en la ficha, de tal manera que cuando te hacen daño, las tablas de resistencia, tú puedes sufrir en esos diferentes puntos, dependiendo de lo que hayas estado usando para ese momento, ¿no? Esto sería la parte básica de la ficha. Yo, como ya digo, ahora en los arquetipos, que tampoco me voy a meter mucho en ellos, sino que lo voy a nombrar, tendríamos cada una de esas habilidades especificadas y demás, ¿no? Lo genérico. Luego, además, tiene un sistema para el daño, que no lo podríamos llamar daño, porque lo llamaríamos estrés y traumas, ¿no? Que serían esos componentes negativos que sufren los personajes después de hacer diferentes historias. Por ejemplo, el estrés normalmente se usa para esforzarse y poder sacar más grados de efectos en una tirada, porque el sistema va a funcionar por las tiradas de dados, como ya hemos visto anteriormente en otros PBTAs, y lo que pasa es que podemos esforzarnos para aumentar. Esto en otros PBTAs no está tan claro. No sé si os acordáis de alguno. Yo creo que, claro, por ejemplo en Worlds Imperial es quemar vínculos, ¿no? Exacto, efectivamente. En Worlds Imperial se tiran los dados de 6 y entonces empezamos a quemar vínculos para mejorar nuestras tiradas o demás. Te voy a decir la verdad, no me acuerdo mucho de Worlds Imperial, lo de quemar los vínculos. No, pero básicamente es eso, que quemabas un vínculo con alguna persona que te importa, o lugar, o trabajo, o lo que sea, que tú creabas esos vínculos, quemabas esos puntos, y narrativamente tenías que contar algo negativo porque ibas quemando esos vínculos, ¿no? Pero ese vínculo lo que te daba al quemarlo es que si sacabas menos de 6 fuese un 6, bueno, un éxito, y si sacabas entre 7 y 9 pues fuese un 10. Claro. O sea, te subía un escalón el éxito. Exacto. Pues aquí más o menos, aquí cambia un poquito, pero bueno, ¿cómo sería una acción típica de aquí, no? Pues hay unos cuadros muy interesantes a lo largo del libro, donde te especifican, después de toda esa chapa que te han dado en forma de texto escrita, pues te lo encorseta en un solo cuadro para que lo tengas más o menos claro. Pues bueno, una tirada de acción, lo primero que tendríamos que ver es si es controlada, arriesgada o desesperada, que eso es lo que realmente nos va a decir si es más o menos difícil. Tiraríamos un dado por cada punto de acción de estos que he dicho que tendríamos. Por ejemplo, si en armonizar tengo 3, pues tiraría 3 dados, ¿no? Más un dado si alguien nos está ayudando, o más un dado si si estamos esforzándonos, o hacemos una mecánica que es un pacto con el diablo, que como podéis imaginar, un pacto con el diablo suele traer consecuencias negativas. No es un diablo per se, ¿vale? Es una mecánica que la han llamado así para dejarnos claro que vamos a tener que deberle algo a alguien después. O a alguien o algo, ¿no? Bueno, pues dependiendo de estas tiradas tendríamos las acciones controladas, arriesgadas y desesperadas, que como podéis entender, pues cada una depende de lo fácil o difícil que sea lo que se pretende hacer, ¿vale? Y entonces tendríamos un rango de 1 a 6 a la hora de sacarlo. Un 1 un 3 normalmente suele ser el fallo, el 4 o el 5 pues esta duda en el cual algo ocurre, o sea, lo vas a conseguir pero algo te va a ocurrir. Un 6 lo vas a lograr sin más normalmente en casi todas las tiradas, y el éxito crítico conseguirías un efecto aumentado, ¿no? Conseguirías como un rango de efecto más. Pues al final, para gustarte, porque esto no nos olvidemos, es un juego narrativo en su mayoría, ¿vale? No sé si ha quedado más o menos claro. Más o menos, sí. Más o menos, sí. ¿Alguna duda, Miguel? Que sé que tú estás ahí a la faga. Yo estoy escuchando ahí atentamente todo lo que estás diciendo. Vale, perfecto. Bueno, pues así iríamos en lo que sería la mecánica básica, ¿vale? Y luego ya nos iríamos a los tipos de personaje que nos encontramos. Bueno, pues esto es una ciudad de criminales y sinvergüenzas, pues ¿qué nos vamos a encontrar? Pues criminales y sinvergüenzas, ¿no? Bueno, perdón, antes de esto voy a decir una mecánica que introduce que es bastante interesante, que me la tenía apuntada aquí, que es la mecánica de los relojes, que además es extrapolable a muchos otros juegos. De tal manera que te dice que para acciones más complejas o acciones que tengan una secuencia en el tiempo, elabores un reloj, que sería algo así como como si mirásemos desde arriba un de quesitos del Trivial, ¿no? Que está partido. Son como porciones de pizza, un círculo. Efectivamente, como una pizza partida, y dependiendo de lo compleja o más sencilla que sea la escena, no tiene por qué ser una acción, sino una escena, pues es más complejo ese reloj, no tiene más porciones. Y en función de los obstáculos que se van salvando, se van completando las porciones de ese reloj, de tal manera que así
vamos viendo el progreso, incluso podemos hacer relojes contrarios, secretos nosotros, para ver cómo se van alertando los guardias de turno o los secuaces de la banda criminal contraria en función de las veces que vamos fallando, por ejemplo, estas tiradas. De tal manera que es una mecánica bastante interesante, que ya digo, es extrapolable, y tendríamos en el libro un montón de ejemplos de relojes, ya sea como para carreras, relojes vinculados, relojes de misión, fluctuantes, que son los más complejos para mi gusto, para largo plazo, que son varios relojes que se van desbloqueando unos de otros, o relojes de facción, que es lo que decíamos que, dependiendo de en qué fase están, pues afectan de una manera u otra, ¿no? Bueno, esto era lo que quería decir, que me parece una de las cosas, a ver, no diré lo mejor porque son 2 páginas del libro, es curioso, pero muy curiosas y muy interesantes. La verdad es que, es mira, más que aquí no haya plasmado eso. Es darle forma gráfica a una progresión narrativa. Efectivamente, y además algo que yo creo que hemos hecho todos cuando dirigimos, pero de una manera un poco más abstracta, y aquí, pues al ver lo gráfico dices, oye, pues qué simpleza, pero al final, a la vez, qué útil, ¿no? Bueno, luego tendríamos, bueno, me meto en los arquetipos de personajes que podemos llevar, porque aparte de estos juegos, una de las cosas que molan es qué tipo de bicho puedo ser. En Sombras Urbanas ya pasaba, ¿no? Que, hostia, pues puede ser hombre lobo, puede ser fantasma, puede ser vampiro. Aquí siempre, estos juegos que tienen arquetipos siempre llama a que cuando coges el libro digas, a ver qué hay, ¿no? Bueno, pues a los arquetipos algunos son con un nombre un poco más claros, otros menos, ¿no? Pues el acechador, por ejemplo, pues podemos pensar que son buenos en infiltrarse, en escabullirse, como pone en el libro. Es aquel como el que sería el que se funde en las sombras, ¿no? Ese pícaro más que tenemos en el pensamiento de que se esconde enseguida, se funde con las sombras, no lo ves, es escurridizo. Luego tendríamos la araña, que son los ¿cómo decirlo? Los planeadores, ¿no? Los que piensan y ven a los... Tejen, exacto, la madeja, que al final va a ser el plan, y van a trabajar, pues un poquito como el Aníbal, ¿no? del equipo. El Aníbal del equipo A, no Aníbal del Cartaginés, que también podría ser. Luego tendríamos el arquetipo máscara, que son los que hablan son más los de situaciones sociales, los que van con subterfugio, los de la picaresca, manipulan y engañan. Este es el arquetipo más dandy, ¿no? Por así decirlo. Luego el sabueso, por supuesto rastreadores y combate cuerpo a cuerpo, y combate a distancia, son los DPS, ¿no? Los del daño. Son los que sitúan las batallas y las eligen bien, ¿no? Luego tendríamos el sajador, ese nombre ya de Dungeon World nos tiene que traer a la mente un movimiento de Dungeon World. El sajador, pues son aquellos que son los que luchan con violencia, los que dan nombre al juego, ¿no? Cuchillos en la oscuridad, intimidación, apuñalamientos, pues eso. Quieren salirse con la suya a toda costa, y si es a base de hierro y en las tripas, pues mejor. Luego tendríamos la sanguijuela. Las sanguijuelas en este juego, como ya hemos dicho, es una ciudad fantástica y evidentemente hay cosas fantásticas. No solo esa cúpula y esos demonios fuera, sino que dentro de la ciudad nos vamos a poder encontrar, luego lo veremos al final con el pequeño bestiario que viene, pues cosas fantásticas como tal, ¿no? La sanguijuela sería la parte del alquimista, ¿no? Que cumple el grupo, y pues imaginad un sabotaje, una destrucción por explosiones, todo eso es parte de la sanguijuela, ¿no? La alquimia, esa parte. Y luego tendremos el susurro, que es lo que sería el mago, pero no tenerlo como un mago de Daños and Dragons, sino como un mago más civilino, un mago que usa mucho las fuerzas oscuras, los demonios, los fantasmas sobre todo. Y, vamos, es el típico que trabaja con los poderes arcanos. Hemos dicho que aquí hay fantasía. Y esos serían los diferentes arquetipos que vienen cada uno, como os podéis imaginar, con sus 4 páginas en las cuales te explica, pues, las diferentes, su libreto en general, qué acciones iniciales va a tener, la plantilla inicio cómo tiene que ser, incluso tipos de nombres que pueden tener, o, eso sí, los vínculos que deben tener con otros personajes. Porque efectivamente, igual que en Wars in Peril y en Dungeon World y en Apocalypse World, aquí hay vínculos entre los personajes. Y esos vínculos sirven para, mecánicamente, también quemarlos. ¿Vale? Y así tendríamos todas las arquetipos de personaje. Muy bien. Luego, dime, ¿vas a preguntar algo? No.
Lo bueno también de los arquetipos en el juego es que te viene una pequeña ilustración de cada uno. Bueno, Efectivamente. Pequeña tampoco, es una ilustración. Es una página completa. Son bastante sencillas y bueno, pues en grises, con tinta muy potente, con mucha sombra y tal, pero te dejan bastante claro el carácter, ¿no? Un poco de cada uno de esos arquetipos. Sí. Además son bastante acertadas, yo creo. Ya la ilustración de la portada es un poco extraña, la ilustración de la portada, porque te deja ver aquí un señor con chándal, ¿no? Sí. Dos cuchillos. Sí, hay que decir que cuando ves algunos dibujos o algunas ilustraciones y la portada, que lo ves en alguna reseña o lo ves por internet o por ejemplo cuando estás bicheando un poco sobre el juego, no sabes muy bien porque parece muy actual. Hay algunas fotografías o algunas ilustraciones que parecen personajes tatuados, así como muy de ahora, muy urbanos y tal, y luego te sorprendes pues de que te dice que la ambientación es un poco victoriana fantástica, ¿no? Sí, es curioso, es bastante curioso. Yo, de hecho, yo creo que en la versión en Kickstarter que vi con su día, cuando estaba ahí en mecenazgo y demás, pues una cosa que no me llamó fue el que si no lo leías, la portada ya no te decía mucho, ¿no? Es verdad que no hay que juzgar un libro por su portada, por supuestísimo. Pero luego cuando leías y decías, vale, la portada, bueno, creemos que es una capa con su capucha y tal, no sé. Al final son detalles, ¿no? Bueno, vamos a meter tampoco en eso. Bueno, ya hemos creado nuestro arquetipo de personaje, pero eso no lo podemos dejar de hacer sin pensar en que somos una banda. Es un juego obviamente cooperativo, como todos los juegos de rol, pero aquí es muy importante qué tipo de banda vamos a ser. Porque depende de la banda que seamos, tendremos unas cosas u otras. Sobre todo, pues un Sancta Sanctorum, ¿no? O una guarida, tendremos unas acciones extras o tendremos unas ventajas como si creáramos un personaje nuevo, pero común para todos, ¿no? Y entonces también es importante porque luego definiremos entre ellas dos cosas. La progresión de las partidas, es decir, qué golpes vamos a dar, que ahora explicaré cómo es eso porque es bastante interesante, y qué relaciones vamos a tener con otras bandas, porque también es vital para este juego. Obviamente estamos en una ciudad con un espacio finito, en el cual vamos a tener que competir y coexistir y convivir con otras bandas, con las cuales muchas veces vamos a tener problemas, nos guste o no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tiene la banda, para empezar, es las áreas de influencia. Se representa como una especie de cuadro, que son unos rectángulos que están en una proporción de 5x3, de 15 rectángulos, donde en el medio se pone la guarida. Y ahí tenemos unos rectángulos adyacentes, en los cuales, por ejemplo, de guarida nos vamos a territorio, a emisario, que son tipos de golpe que vamos a poder dar, que van a ser las partidas en sí, para poder ampliar nuestros territorios. Obviamente, estos espacios que vamos a ir ocupando, abstractos, representan espacios que están ocupados seguramente por la influencia de otras bandas. Uh-huh. Y eso es muy importante. ¿Qué bandas tenemos? Pues bueno, voy a mirarlo aquí porque de memoria no me las sé. Los asesinos... Las bandas de tipo asesinos, uh-huh. Bueno, pues al final accidentes, desapariciones, como pone el libro, asesinatos y secuestros son sus especialidades. Las bandas más, yo creo que las más brutales en el sentido de no pensárselo, ¿no? De ir a saco. Uh-huh. Luego tendríamos los bravos, que son mercenarios y matones, combaten, extorsionan, son una banda un poco más para todo, sin llegar a tener por qué ser específicas de hacer desaparecer a gente. La banda, puede que se les vaya de las manos. La banda de la calle, ¿no? La banda... Exacto. Es la banda que más nos vendría a la mente si pensásemos en no sé... The Warriors. Exacto, tal cual. Luego estarían los buhoneros, que venden proveedores de vicios. Estos son los un poco los trapicheros, ¿no? Los que llevan las sustancias prohibidas y las cualquier droguitas, otra cosa que no... Las droguitas, los de Varona. Garantizan las ventas confidenciales y demuestran la fuerza si hace falta. Luego tendríamos los contrabandistas, que por supuesto pues ahí hablamos de operaciones clandestinas, de compraventa de objetos que no deberían estar y demás. Las sectas, estos tienen algún tipo de relación con algún dios olvidado o oscuro y quieras que no, pues hacen sus funciones, o sea, hacen sus trabajos en función de lo que le interesa a su dios o al líder de su secta, que también es otra historia. Y luego, por último, las sombras, que son los ladrones y espías. Son especialistas pues, en la obtención de información, no la extorsión como tal, pero sí la extorsión posterior con la información obtenida.
Espionaje. Estas serían las diferentes bandas que tendríamos. Y por supuesto, cada banda tiene su libreto. En recursos web a descargar están, aparte de los libretos de los personajes y las bandas, estos árboles que decía de las diferentes bandas y los territorios a ocupar y de los golpes a dar, ¿no? Miguel Ángel. Dígame. ¿Tú Rescata mis papilas gustativas. ¿Tú a qué banda te meterías? ¿A qué banda me metería? Hombre, a mí me ha molado mucho el de la secta, ¿no? Porque tiraría muchísimo de meter ese aspecto un poco tuliano, ¿no? Dentro de este universo. Pero he de reconocer que los asesinos y... Es que me han molado todos, tío. Es que está muy guay. Yo sería buonero, claramente. Los bravos, mira, quizás los bravos son los que menos me llamarían la atención. Sí. Pero los asesinos, los buhoneros, la secta y los contrabandistas, bueno, y los espías. Y los espías, las sombras también me parece que son muy chulos, tío. Sí. Bueno, continuando, hago un pequeño... ¿cómo se llama esto? Me voy al pasado un momentito. Un flashback, eso, no me salía para mí. Me salía flash forward, pero no es flashback. Hago un flashback para explicar cómo el libro te dice que debe ser la estructura de una partida ideal de Blazing the Dark, ¿no? Una partida tiene que tener una parte del modo libre. El modo libre sería la parte en la cual hay escenas de personajes, sus acciones y consecuencias. Sería un poco la previa, ¿no? A la partida, como por así decirlo. Cómo introducimos ese momento. Y tiene su capítulo a propósito para ese cometido. Luego tendríamos el golpe, que como tal es lo que nos va a ocupar lo gordo de la partida, ¿no? Hemos decidido un golpe que vamos a perpetrar, y ese golpe es para satisfacer esta necesidad que tenemos, que ya puede ser un encargo, ya puede ser ampliar un territorio o lo que sea, y nos va a enfrentar a unas facciones en concreto. Y luego, por último, tendríamos lo que es el descanso, que es la vuelta a la guarida, ver las consecuencias de ese golpe y los posibles problemas que hayamos tenido, y como siempre, esto también es muy común en el PBTA, las subidas de nivel y ese tipo de cosas que suelen ser en los momentos pues de descanso, ¿no? Que por supuesto van con tirada también y narrativamente sostenidos. Bien, pues el capítulo 4, esto lo vengo a decir porque en el capítulo 4, que es el siguiente después de la banda y como tal, no se define lo que es el golpe, ¿no? Bueno, y tal cual, un golpe es una operación con un objetivo concreto que tenemos que cumplir durante nuestra partida. Por ejemplo, robar, el ejemplo que da el juego es robar en la mansión señorial de Lord Stanford, ¿vale? O asesinar a no sé quién, o robar a los espías, o eliminar al culto rival, o eliminar a esta gente que con nuestra secta está intercediendo porque no les gusta, yo qué sé, no sé, por lo que sea, ¿no? Pues ahí tenemos. El golpe como tal tiene un capítulo destinado, obviamente, porque es la parte de la dirección, ¿no? Cómo implicamos ese golpe, y además una serie de mecánicas como las tiradas de implicación, que es, una vez hemos elegido el plan y hemos proporcionado detalles, el máster tiene que hacer, bueno, pues una especie como de recreación de compendio, ¿no? De todo lo que se ha dicho, y de ahí vendrá la tirada de implicación a posteriori. Y así tendríamos un capítulo de los más largos, que es el capítulo 4, bueno, de los más largos, bien. Está bien. Y luego el capítulo 5, como ya he dicho, sería el descanso, esa última parte en la cual pues hay las subidas de nivel, las lealtades, quién ha cooperado, si alguien ha acabado arrestado o un interrogatorio. Se deja para esa parte final, ¿no? Lo que sería el final del golpe y las consecuencias que han tenido. Muy bien. Por último no, pero ya casi para el final tendríamos el típico capítulo que están acostumbrados a tener los PBTAs, o si no dentro del libro, anexos, como por ejemplo el Dungeon World, que es el cómo se juega, ¿no? Ya hemos dicho que estos juegos revisten una complejidad curiosa, no porque sean muy difíciles, sino porque yo creo que rompen mucho el esquema de los tipos de juegos de rol que a lo mejor estamos más acostumbrados. Y entonces se han dedicado a hacer normalmente un capitulín de cómo se juega, cómo narices se juega esto, ¿no? Cómo es esa cosa conversacional, cómo se sale de ella, cómo se hace las tiradas, pero más usando ejemplos de juego y además también como narrándolo un poco, ¿no? ¿Qué harías? ¿Podrías hacer esto? ¿No podrías hacer esto? Ejemplos de tiradas controladas, tiradas arriesgadas, cómo elegir las acciones. Bueno, es un capítulo bastante interesante, sobre todo si el sistema PBTA o Power by Apocalypse, como decía Rubén al principio, que no teníamos muy claro qué era, se te antoja un poco farragoso o todavía no lo conoces demasiado.
Muy guay. ¿Bien? Sí, sí. Cómo jugar y cómo dirigir, imagino también. Luego el cómo dirigir lo encontraremos más adelante. El cómo dirigir, bueno, sí, también realmente de cómo dirigir nos vamos a encontrar nociones durante toda la partida, pero además justo después del capítulo tenemos un capítulo de unas 30 paginitas, un poquito menos, de cómo dirigir. ¿Cuáles son tus objetivos como máster? ¿Qué acciones puedes emprender tú como máster? Ya tienen acciones los jugadores, pues cómo respondes tú al juego. Hablamos de un poco de teoría rolera, ¿no? Hablando de principios de del director y las buenas prácticas a tener, y incluso hace un capítulo interesante que es los malos hábitos del director, que es muy chulo porque con él aprendes pues algunas cosillas que a veces dices, oye, pues mira, esto es verdad que solemos hacerlo o no solemos hacerlo, y te quedas un poco en, yo en esto no caigo, por suerte, o ya aprendí a no hacerlo. Pero está muy bien. Sí, hombre, y luego ya... esos consejos siempre van muy bien, en todos los PBTA claro. suele haber, y claro. Pues eso, son lecciones roleras. Efectivamente. Bueno, continuando un poquito, lo siguiente a partir de la página 209 es donde nos encontramos las fuerzas extrañas. Aquí, como podéis imaginar, nos encontramos con un bestiario, tal cual. Bestiario, pues empezamos con diablos, susurros, cascarones, vampiros, demonios, horrores convocados, personajes que sean propios espíritus. Y luego, a partir en este propio capítulo, nos encontramos con las plantillas, como ya vimos en otros juegos, porque a ti te pueden convertir en fantasma. Tú no te conviertes, sino que al final pues acabas siéndolo. O sí que puedes convertirte en un vampiro. Y también podrías pasar a tener tu propio libreto de vampiro. O crear un PNJ vampiro, crearle su libreto, y para darle un poquito más de importancia. ¿Y entonces cómo te relacionas con el resto de la banda? Bueno, pues ahí está la parte del juego graciosa. Si a lo mejor es la banda, pues es como cuando en Dungeons & Dragons te muerde un hombre lobo, te da una maldición y ahora eres un licántropo, ¿no? ¿Tienes que dejar de jugar? No, por supuesto que no. Puedes seguir, pero la interpretación de cómo le des... Al final, como ya he dicho, el juego es bastante narrativo y las bandas en sí no tienen nada en contra, muchas veces, por algo natural, de estos engendros que pueden poblar. Muchas veces son problemáticos y muchas veces ellos los usan. No olvidemos que si es el mago, este tipo de mago que hay arcano, vas a controlar fantasmas en algunas ocasiones, o vas a sacar tu poder de los fantasmas. Con lo cual no es que sea algo ajeno a las bandas, sino que es algo que a veces se tienen que enfrentar porque son, por así decirlo, un mercenario más de una banda o de una sociedad criminal rival, o incluso pueden estar siendo usados en algunos casos algún tipo de espíritu, diablo o demonio por agentes del gobierno regional o local, que también tienen sus fuerzas. No solo hay bandas criminales en esta ciudad, si no sería un caos, sino que también hay fuerzas fácticas que controlan el poder y por supuesto tienen sus brazos armados tipo policía, ¿no? Y puede que estén usando esas cosas. De hecho, no lo he dicho, pero para mantener esa lo deja más o menos claro en el libro, para mantener esa cúpula que protege la ciudad, se mantiene a base de almas de demonios y la fuerza de los demonios que se matan, ¿no? Que se mueren. O sea que también hay una parte implícita de que se está usando esas fuerzas para algo. No sé si que responda a tu pregunta con eso. Después de hablar de estas fuerzas extrañas, ¿no?, que son la parte del bestiario del juego que hemos dicho, pues tendríamos el penúltimo capítulo, por así decirlo, que es modificar el juego. Básicamente aquí nos dice el autor en su primer párrafo: seguro que después de jugar quieres modificar alguna cosa o piensas que algo se puede mejorar o cambiar. Adelante, hazlo. Pero primero juega, cánsate y modifica lo que quieras, lo que necesites para tu partida. No en vano, aún aquí te doy
una serie de cosas que puedes usar para modificar el juego y adecuarlo a diferentes tipos de partidas, como por ejemplo pues cambiar los tipos de resistencias que hay, complicar un poco más el juego para que las tiradas sean más decisivas, crear los justicieros y puntos que pueden darse por hacer esos justicieros. Bueno, una serie de ítems que los puedes usar para modificar el juego como tú quieras. Este capítulo no es muy largo, es un capítulo cortito, pero porque al final lo que te dice es unas nociones de cómo hacerlo y luego, por supuesto, cada grupo, pues lo típico que ya conocemos, que es, oye, si cambiamos esto, porque esto no nos termina de convencer o no nos termina de encajar dentro de nuestro grupo, ¿no? Y ahora sí, ya, para terminar, tenemos el último capítulo, que además es uno de los más contundentes, porque obviamente un juego como este no se puede quedar en 227 o 236 páginas de reglas y un poco de idea, no. En este último capítulo tenemos la ciudad de Doscol, de Doskbol, que no me sale. Y aquí es toda la ambientación para que situemos en contexto histórico y en contexto narrativo toda nuestra historia, si es que nos queremos hacer jugar en esta ciudad, que es lo ideal, ¿no? Entonces tenemos lo primero, un cronograma, una cronología de la ciudad, y nos marca si lo miráis o lo veis, en algún momento veis que pone antes del AC, o por ejemplo menos 160 AC, y luego EI, que básicamente es antes del cataclismo, y la EI es la era imperial, que es donde juegan los jugadores, justamente en el año 850, una cosa por el estilo, de la era imperial. Aquí nos explican qué cosas han pasado. Pues esto es una fiesta. Aquí han pasado pues megadiluvios, el cataclismo, que cuando se consigue refinar y sacar la sangre del Leviatán, que es un hito porque es desde el momento en que se puede construir la ciudad y tal. Esta parte del libro es bastante rica y bastante interesante, solo para leérsela, aunque quieras empezar por aquí, sin dejar de las reglas, porque tiene cosas tan chulas como, por ejemplo, la gastronomía de la ciudad, ¿no? Oh. Y qué tipo de comida se da, y sobre todo esto lo hace para ver qué tipo de población tenemos, ¿no? La estructura, la superestructura y nuestra lucha de clases dentro de esta ciudad, desde la gente común, la clase media, los ricos los mega ricos. También la ley y el orden, cómo se rige y qué gobierna esta ciudad. Los bajos fondos y los diferentes tipos de bandas y de facciones que nos vamos a encontrar aquí, que son importantes. Cómo se estudia en esta ciudad, desde universidades, academias o cosas por el estilo. Hola. Las partes más oscuras, más fantásticas, digamos fantasmagóricas, ¿no?, de la ciudad, que es la parte de la ciudad embrujada. Un mapa que también podemos encontrar en los recursos online de la editorial para descargarlo y hacerlo nuestro al tamaño que queramos y demás. Es un blanco y negro, siguiendo la línea y los tonos de todo el libro. Y dentro de ese mapa pues tenemos un mogollón de sitios de interés donde ambientar la partida. Simplemente nos explican cómo ambientar la partida allí, y en algunos en concreto, lo que vienen siendo los barrios, ya nos dan unos rasgos mecánicos que tienen para diferentes tiradas y para diferentes necesidades, pues para los relojes, para saber qué seguridad tienen, qué cantidad de riqueza, y saber qué golpes nos interesarán en un barrio u otro. Mola por ejemplo, mucho. tenemos el típico barrio de Barrow Cleft, que sería algo así como el barrio proletario de trabajadores y demás, que pues bueno, tiene una alta protección y una baja riqueza. O el barrio de Brixton, que es de los ciudadanos más ricos e influyentes de la ciudad, donde tenemos una riqueza del copón, una protección de la leche y influencia ocultista, cosas por el estilo. Y eso nos sirve para saber cómo estamos situando ese barrio, ¿no? Cómo podemos actuar por él. Pues luego, por ejemplo, el barrio más bajo pues no tiene influencia criminal, no tiene apenas protección y demás. Claro. Y cada barrio del mapa, que además está referenciado para que lo puedas usar, tiene sus lugares de interés, sus gentes notables de la zona, ya sean para bien o para mal, y sus rasgos. Y así tenemos unas cuantas páginas. Pero aparte de todo esto, tenemos unas tablas finales al final del capítulo,
porque claro, son tablas finales, si no, no tendría sentido, donde nos hace para que mediante tiradas de dados podamos hacer aleatoriamente sucesos, rumores que se pueden dar, acontecimientos importantes en la ciudad, que siempre vienen muy bien, pues bueno, para crear ese colorcito, ¿no?, a la partida, o incluso pueden ser parte de la semilla de aventura o parte del gancho que desemboque en el golpe y demás. Y las diferentes facciones, por supuesto, que además nos detallan más o menos en el capítulo último, o sea, en esta parte final, en la parte de las facciones, donde nos dicen una por una qué facciones y su tabla. Sus tablas con sus atributos, pues cuánto es para sus relojes de facción para aumentar el nivel, para eliminar amenazas, quiénes son sus aliados, sus enemigos, dónde se sitúan y cosas por PNJs destacables o activos destacables, cosas por esto. Y así iríamos hasta el final del libro, donde por último podríamos llamar capítulo, pero básicamente es lo que son 2 páginas, son las Islas Quebradas, ¿no? Se supone que todo esta ciudad no está sola en el mundo, por supuesto. Fuera existen otras ciudades y unas islas, una zona de isla, un archipiélago, mejor dicho, donde, bueno, pues el autor ha dicho, pues tiene sentido que a lo mejor quiera salir de Doskolf o estáis cansados de jugar esta ciudad que ya la conocéis a dedillo, vamos a crear alguna diferente. Entonces tenemos las Islas Quebradas, donde nos explican en 2 páginas o en una qué tipo de islas son, qué ciudades tienen, qué rasgos las identifican, y así que tú puedes crear partidas nuevas a partir de eso. Y lo que hay más allá del mundo de estas islas ya lo pones tú. Muy bien. Pues hasta aquí una reseña rápida, por supuesto, que es un juego para entrar mucho en materia, en ciertas cosas, ciertos análisis, y la verdad es que es un juego bastante interesante. Como pega, diría que los PBTAs creo que tienen una lectura a veces un poco más densa en algunos sentidos que otros juegos, y como virtud diría que el juego tiene una cantidad de mecánicas interesantes bastante grandes, como por ejemplo pues los de los relojes, los diferentes tipos de vínculos, los pactos con el diablo, y además la personalización de nuestros personajes y bandas es tan chula que puede dar pie a partidas muy muy interesantes. Me gustaría ver qué progresión tiene en campaña, porque está perfectamente preparado para que sea un juego de campañas. O me lo imagino mucho un juego recurrente en el cual pues tenemos un pool de personajes y con a lo mejor una banda de 20 y vamos a hacer una partida y a lo mejor esas 20 solo vienen 5 jugadores, ¿no? Porque tienes varios jugadores y puedes seguir la historia, ¿no? Y puedes seguir la acción de la banda. ¿Y qué coño ha pasado de una partida a otra? Que 3 o 4 jugadores no han venido, pero han venido 2, 3 o 4, pero al final es la misma banda, ¿no? Pues tienes airecillo. Entonces sí me gustaría, no he podido probarlo en gran campaña ni en muchas partidas seguidas, pero creo que es un juego que ahí es donde se va a ver si realmente tiene fuerza o se queda en una brillante idea. Bueno, pues la verdad es que pinta muy interesante. Y deciros también que si queréis ver un ejemplo de partida, precisamente en RollNL, que los hemos tenido en la primera parte del programa, ellos tienen un one shot, creo que está en 2 o 3 sesiones muy cortitas de 90 minutos y hacen una partida completa de Blazing the Dark y está muy guay, con flashbacks y cosas así. O sea que podéis ver un poquito cómo va. El PBTA, pues como suele pasar, exige mucho de los jugadores, más que un juego más mecánico, estratégico. Sí. Pero lo bueno es que cuando ya te montas todo ese tinglado de que ya eliges el tipo de criminal, el tipo de banda, te montas tu zona, tus objetivos, todo eso, ya la partida empieza a rodar y va solo, sí, claro. Pues nada, Tony, muchísimas gracias por traernos este juego y le echaremos un tiento, ¿eh? Pues muchísimas de nada, tenía ya ganas de hablar y cascar de los juegos que llevo no sé cuál tiempo. No puedo hablar de juegos, ¿dónde digo mis opiniones? ¿Dónde reseño? Pues tengo muchas cosas, he leído un mogollón y he jugado un mogollón y tengo ahí... Pero todo hay que decir que tengo un efecto, una cosa que me mola como de cuenturidad, que es que de las últimas cosas que hice, creo que reseñé fue Mentiras Eternas, si no recuerdo mal. Correcto. Y dije que tenía una campaña en activo, que tenía 2 campañas paralelas, una la terminé y otra todavía no.
Madre mía. Estábamos a puntito de terminar, pero aún todavía no, con lo cual, bueno, hay un hilo de continuidad en mi vida. Has hecho honor al nombre. Exacto. Hay un hilo de continuidad en mi vida entre la anterior temporada y esta, y es que algo mantengo. Lo más profundo. Lo más profundo del ser. Pues nos vamos a la sala de mandos y nos despedimos del capítulo de hoy. Accediendo a sala de mando. Bueno, agentes, amigos, gracias por haber estado ahí una semana más con vuestros receptores abiertos, recibiendo la información de la base secreta de estos agentes que se me ocurran cada semana para traer material rolero, jugón y, bueno, de hobby en general. Así que nos despedimos, Miguel Ángel, nos vemos pronto. Nos vemos en 2 semanitas. En 2 semanitas que vendré de nuevo aquí para entrevistar a otra persona relacionada con el rol, y ya no digo más. No digan más. Me coartáis. Muy nos vemos, Tony. Buenas noches, Chucky. Yo no sé cuándo vuelvo. Creo que vuelvo la semana que viene, pero no sé. La verdad es que ahora mismo estoy... Tú sabes que puedes volver cuando quieras. No, yo sé que estoy siempre, pero no sé cuándo vengo con reseñas, pero bueno, ya voy adelantando que hay reseñas, pues mira, Hijos de Nyarlathotep, The Witcher, Ragnarok. Vale, ya. O sea, hay un mogollón ahí en la recámara que algún día vendrán, irán viniendo. Y Rubén Cambronero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos vemos pronto. Se nos ha quedado lo de buenas noches, aunque la gente nos escucha a las 6 de la mañana. Es igual. Es verdad. Nos vemos la semana que viene pues con más base secreta. Asomaros por Discord o por cualquiera de nuestras redes sociales y tirarnos la caña. Nos vemos. Chao. Síguenos en labasesecreta.net. Twitter, @labasesecreta. Facebook, La Base Secreta. Mail, labasesecreta@gmail.com.